Cordial saludo, bienvenidos a la unidad número 2 de la asignatura Organización Empresarial. Los temas que vamos a abordar durante esta unidad son comportamiento en la organización, el poder y la política organizacional, grupos e influencias interpersonales, centralización y descentralización y efectos sobre el comportamiento de las personas y los grupos. Para esta unidad número 2 vamos a mirar temas como comportamiento en la organización, el poder y la política, grupos e influencias interpersonales, centralización y descentralización y efectos sobre el comportamiento de las personas y los grupos. Bueno, entonces como primera medida tenemos el comportamiento individual. Nuestro comportamiento, pues tenemos que tener presente que se encuentra influido por tres aspectos generales, que son el ambiente, ya sea nuestro ambiente familiar, laboral o personal, nuestra cultura, las creencias, sí, la forma en cómo nos han criado y las diferentes organizaciones en las cuales nosotros nos movemos, es decir, nuestras condiciones laborales, nuestro nivel de satisfacción, motivación, el trato, entre otros aspectos importantes. Bueno, para ello he querido traer aquí a colación lo que ha establecido Abraham Maslow dentro de su pirámide para determinar las diferentes necesidades que el ser humano pues debe abordar en un nivel jerárquico, siendo pues la punta el mayor nivel y el inferior, pues el de menor nivel o más básicas, por así decirlo. En el primer eslabón, de abajo hacia arriba, tenemos lo que son las necesidades fisiológicas. Estas necesidades pues se basan en, en suplir nuestra necesidad de respiración, alimentación, descanso, sexo y demás necesidades como tal que el cuerpo demanda. Como siguiente eslabón, en el número 2 tenemos lo que es la seguridad física, la seguridad del empleo, de tener los recursos disponibles, de tener una moral, una familia, de tener buena salud y tener propiedad privada, ¿sí? Como siguiente eslabón tenemos lo que es la afiliación, que esto pues incluye aspectos como la amistad, el afecto, la intimidad sexual, es decir, el relacionamiento que tenemos con los demás, sí, ya sean personas cercanas, lejanas, es decir, cómo nosotros interactuamos y nos relacionamos con los demás. Para el siguiente eslabón, en el número 4 tenemos lo que es el reconocimiento. Esto hace referencia pues al autorreconocimiento, a la confianza, al respeto, al éxito, ¿sí? A tener nosotros un estatus, una fama, ser reconocidos por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Tanto nosotros mismos reconocer nuestras capacidades y asimismo que los demás también nos reconozcan. Como quinto eslabón tenemos lo que es la autorrealización. Aquí ya incluyen aspectos como la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Muchas veces la autorrealización la vemos, digamos, la vemos asociada, perdón, al tema laboral. Entonces, ¿a qué cargo quiero yo aspirar a lo largo de mi vida? Que si yo quiero ser un administrador, un gerente, que si quiero ser un médico, un ingeniero, o quiero ser una persona independiente. Bueno, para cada uno de nosotros es como a dónde queremos llegar como supremacía, lo más alto que queremos pues alcanzar. También en lo familiar, quiero o no quiero tener familia, quiero o no quiero tener hijos, si quiero tener propiedades, vehículos o no, ¿sí? Entonces ya digamos que eso va más implícito en lo que para cada uno de nosotros entendemos como autorrealización. Muchas personas lo podrían llevar al ámbito espiritual, al ámbito moral, ¿sí? Y no estaría mal porque pues al fin y al cabo es dependiendo de las necesidades de cada uno de nosotros. Adicionalmente, posteriormente, después de esta pirámide, Abraham Maslow, digamos que incorpora un nuevo eslabón, el cual pues no se ha establecido formalmente, porque pues socialmente esto debe ser también aceptado, ¿sí? Pero él propone
un sexto eslabón por encima de la autorrealización llamado trascendencia. ¿Sí? Cómo yo puedo trascender en mí mismo y en los demás, cómo yo me relaciono con mi entorno, con mi sociedad, ¿sí? Cómo yo trasciendo y puedo dejar, por así decirlo, una huella. Entonces, por ese lado, pues es importante tener en cuenta nuestras necesidades, el eslabón de cada una de ellas, porque pues de ello también depende e influye nuestro comportamiento con los demás. En cuanto a la política organizacional, por otro lado, volviendo al tema pues de las organizaciones, pasando de los colaboradores, ahora sí, volviendo al tema organizacional, las políticas, ¿para qué se establecen? Pues básicamente para evitar confrontaciones, discrepancias, para que todos sepamos hacia dónde vamos, ¿sí? Esto está establecido por la alta dirección y consiste pues en los principios, directrices, formas de pensar y de actuar que son aceptadas y cumplidas por todos los integrantes de la empresa. Es decir, cómo yo debo comportar, actuarme para no ir a hacerle daño ni afectar al otro, ¿sí? Y de la misma manera, cómo se deben comportar los demás para que no me afecten a mí. La política organizacional parte inicialmente de la misión y la visión, ¿sí? Es decir, la misión a lo que hace la empresa, la visión hacia dónde quiere llegar. Asimismo, pues establecen las políticas. Además, tiene en cuenta el tema de su entorno, en qué entorno se encuentra, es decir, las condiciones geográficas, las condiciones climáticas, si tengo competencia cercana, proveedores, clientes, todo lo que incluya factores externos. Asimismo, pues, también incluye los aspectos internos, que son la racionalidad política, es decir, asignación de recursos de acuerdo a los objetivos, que no vaya a ser ni muchos recursos, que no vayan a ser en exceso, ni tampoco escasos. Tratar de llegar pues a un punto acorde, ¿sí? A un punto pues ideal, aunque esto es muy complejo de aplicarlo. La racionalidad económica, un cálculo económico en cuanto a costos, utilidad, gastos y demás, también a veces es complejo porque hay variables, hay gastos imprevistos, ¿sí? Entonces, digamos que en estos casos, pues sí hay un margen como de tolerancia, ya es diferente cuando, un ejemplo, los costos, los gastos se duplican, se triplican, pues ahí sí es de hacer un análisis exhaustivo a ese área y la racionalidad social, los criterios éticos y las normas sociales que se establecen para el comportamiento dentro de la organización, con los colaboradores, con los directivos y con los agentes externos. Además, la política empresarial sigue una ideología, lo cual pues le va a permitir una toma de decisiones y todo ello siempre teniendo en cuenta la política establecida, ¿sí? Con aquellos factores que acabamos de mencionar. El poder en la organización. Bueno, el poder es una fuerza invisible que dirige pues las acciones de los diferentes miembros de un equipo de la organización y consigue orientarse hacia los resultados. Normalmente, pues es una forma en cómo influyen las personas de altos rangos o cargos de manera consciente y ordenada o de forma inconsciente sobre los miembros de una organización. Entonces, hay una clasificación de poder también. Tenemos el poder recompensa, que implica aquello que se ejerce a cambio de algo. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, me retribuyen con esto. Eso es un poder de recompensa. Por favor, colabóreme con esta actividad, quédate otras horas. Mira, si tú me ayudas, yo te puedo otorgar esto, ya sea tiempo, ya sea un bono, ya sea dinero, en fin. El otro poder es en base a la experiencia, aquella que se ejerce con base en el conocimiento que tiene una persona respecto a una tarea. Entonces, muchas veces aquella persona que tiene más experiencia en una tarea, en una labor, en una función o en un área, pues es quien tiene el poder, ¿sí? Porque pues tiene el conocimiento, la experiencia. Hay otro poder que es el coercitivo, aquella que se ejerce bajo presión cuando queremos adquirir algo de las demás personas. Entonces, como quien dice a la fuerza, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo este cargo, yo tengo este rango,
o por mi personalidad, como tengo un temperamento fuerte, entonces yo impongo mis decisiones sobre los demás. Ese sería como el poder coercitivo. En cuanto al poder de referencia, es aquel que se ejerce las personas sobre los demás por sus habilidades, cualidades, desempeño y que los convierte en uso para los demás. Como quien dice, cuando hay un poder asociado al buen liderazgo, ¿sí? Que muchas veces hay un grupo de trabajo y digamos que nadie se autoproclama como líder o yo tengo el poder, no, sino que de acuerdo a las habilidades que cada uno va mostrando, entonces entre todos determinan, esta persona debe ser el líder o la líder, le otorgan ese poder de tomar decisiones por sus habilidades, cualidades y competencias que ésta posee. Bueno, adicionalmente, pues un grupo. ¿Para qué tenemos que ver una definición de grupo? Pues porque sabemos que dentro de las organizaciones hay cantidades de grupos, como ya lo vimos anteriormente, grupos formales y grupos informales, ¿cierto? El grupo, pues, es el conjunto de dos o más individuos que se relacionan con eh, que se relacionan de manera interdependiente y que se reunieron para conseguir un objetivo específico. Los grupos formales, pues, definen la estructura de la organización, mientras que los grupos informales son alianzas sin estructura formal y no están definidos por la organización. Dentro de estos grupos tenemos nuevamente unos ejemplos, ¿sí? De los formales e informales. Esto ya lo vimos anteriormente, pero es importante pues tenerlo presente. Em, Tenemos grupos de mando determinados por el organigrama, grupos de tareas determinados por la organización, los cuales pues se asocian o se integran para culminar una tarea. Estos serían pues grupos formales, los dos superiores del lado derecho. Los dos inferiores, como los grupos de interés y los grupos de amigos. Los de interés, recordemos, empleados que forman parte de un grupo para alcanzar objetivos específicos que les afecta. Muchas veces de allí también sale el tema de los sindicatos, ¿no? Tema pues de hacer las protestas y demás, también hace parte de un grupo de interés. Ya cuando el sindicato se formaliza, se consolida y se estructura, pues ya pasa a ser un grupo formal. Y el grupo de amigos que se unen porque comparten una o más características, ya sea en deporte, en, en tareas pues inherentes a la organización, ya son tareas de índole personal, lo que a mí me gusta o no me gusta hacer. Sí, puede ser en deporte, actividades de esparcimiento, de entretenimiento, entre otras. Para que lo tengamos presente, ¿por qué? Porque de estos grupos depende el éxito o fracaso de una organización. La organización no es solamente estructura, equipos, no es solamente el gerente, no es solamente los coordinadores, no. Una organización son todas las personas, ¿sí? Y cuando estas personas se logran sincronizar de manera coordinada, eficiente y que están pues motivadas, digamos que fluye muy bien el tema pues de la eficiencia organizacional. Pasamos a la influencia interpersonal, quiere decir cómo influyen los demás sobre mi comportamiento o cómo mi comportamiento y mis actitudes influyen sobre los demás. Bueno, el desempeño potencial de un grupo depende de los recursos que aporten los miembros desde lo individual, ¿sí? Entonces, el desempeño grupal muchas veces está determinado por el desempeño individual. El desempeño individual, recordemos que involucra. Recordemos que cada persona está caracterizada por unos conocimientos, habilidades, capacidades y características propias de nuestra personalidad. Ahora, nosotros podemos con estos elementos influenciar de diferentes maneras. Al lado derecho tenemos eh, varios estilos de influencia. Podemos ser una influencia inspiradora, en la cual defiendo mi posición y animo al resto para encontrar un propósito común ilusionante en un estilo de influencia asertivo, el cual insisto para que mis ideas sean escuchadas y reto a las ideas de los demás. Un estilo de influencia racional, en el cual ofrezco razonamientos lógicos y datos para argumentar y convencer mi idea frente a los demás. Un estilo de influencia negociador, el cual busco
compromiso y hago concesiones para alcanzar acuerdos que satisfacen mi interés principal, es decir, prima lo individual, prima mi interés sobre el interés colectivo, de una manera un poquito sutil. Y finalmente tenemos el estilo de influencia conector. Tiendo puentes, escucho, comprendo y construyo coaliciones en beneficio mutuo, recíproco. Sí, pues ya todos los estilos de influencia, pues en su momento serán aceptados dependiendo de las circunstancias, el contexto y las personas con las que yo me relacione. Asimismo, pues mi estilo de influencia puede variar. Sí, ninguno es mejor, ninguno es peor. Simple y sencillamente que hay unas características que los diferencian. Bueno, ¿qué influye en nuestras relaciones interpersonales? Pues principalmente la cantidad de personas involucradas. No es lo mismo yo relacionarme con 5 personas a relacionarme con 50 personas. Asimismo, pues las relaciones son diferentes. El compromiso en la relación, qué tan comprometido estoy o no con el grupo con el cual me relaciono. El propósito, compartimos ese propósito, no lo compartimos. Las necesidades cumplidas, ¿sí? Realmente este grupo eh, van por todas las necesidades de manera equitativa o están algunos más favorecidos que otros, entonces también influye, impactan cómo nos relacionamos con los demás. El nivel de madurez de los individuos también es muy importante. Muchas veces nuestra conducta y nuestro comportamiento también depende de la madurez de los demás, ¿sí? Si yo me quiero relacionar más, me relaciono menos, ya depende de cada uno de nosotros. Y el valor de la relación para cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es ese grupo familiar, ese grupo de amistad, ese grupo sentimental para mí o ese grupo laboral, etcétera? ¿Sí? Para mí, asimismo, pues me relaciono más, me relaciono menos, le dedico más tiempo, le dedico menos tiempo. Podemos relacionarnos con tantas personas considerando que, como dice el refrán, cada cabeza es un mundo, con sus propias experiencias, sentimientos, valores, conocimientos y formas de vida. Muchas veces, pues esperamos comportamientos de los demás, esperamos que reaccionen de X o Y manera, pero recordemos, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo diferente. Todos tenemos enfoques, perspectivas diferentes. Entonces, aquí sí toca aplicar un poco más el tema de la tolerancia, la empatía, ¿sí? Para poder entender o tratar de entender a los demás, pues desde su contexto y su percepción. El comportamiento organizacional puede variar de acuerdo a qué, al tamaño de la organización y las personas que trabajan en ella. Por ello es muy importante que los empresarios, los directores, gerentes, conozcan las características de su personal, así como la empresa para orientar las actividades y estrategias al logro de los objetivos, no solamente atendiendo las motivaciones o los objetivos organizacionales, sino también teniendo en cuenta los objetivos, las motivaciones y las necesidades de sus colaboradores. Es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta el papel que cada persona ejerce, dependiendo pues de su entorno y del tipo de su personalidad, ¿sí? Y al rol que está eh, desempeña dentro de la organización. Las decisiones se pueden tomar de manera centralizada, ¿sí? Normalmente esto funciona más en organizaciones formales, donde hay una clara jerarquía, donde pues son medianas y grandes empresas, ¿sí? Esto es una autoridad encargada para la toma de decisiones que se encuentran en el nivel más alto de la organización. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión global de la empresa. Quienes toman decisiones eh, están mejor entrenados que quienes están en los niveles más bajos. Ciertas funciones logran una mayor especialización y aumento de habilidades. Por otro lado, como desventajas tenemos, quienes toman decisiones raramente tienen contacto con las personas y situaciones involucradas. Las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demoras y un mayor costo operacional, y al haber mayor número de personas involucradas, crece la posibilidad de que haya distorsiones y errores personales en el proceso.
Por otro lado, tenemos lo que es la descentralización, la cual se aplica mayormente a las empresas organizadas, no empresas, hablemos mejor de organizaciones informales o pequeñas. La autoridad para la toma de decisiones se distribuye hacia abajo, en la parte inferior de la jerarquía y llega a los niveles eh, más bajos de la organización, ¿sí? Es decir, se involucran las diferentes áreas y departamentos para la toma de decisiones. Esto también tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas están, los jefes están más cerca del punto donde deben tomarse las decisiones, disminuye los atrasos causados por consultas, ¿sí? Permite aumentar la eficiencia, aprovechando tiempo y aptitud de funciones, permite mejorar la calidad de las decisiones, aliviando a jefes del exceso de trabajo decisorio. Por otro lado, dentro de las desventajas tenemos falta de uniformidad en las decisiones, insuficiente aprovechamiento de los especialistas y permite la duplicación de actividades. Finalmente, pues tenemos esta actividad en clase. ¿Qué vamos a hacer? Pues responder básicamente estos tres interrogantes, ¿sí? De acuerdo a la información suministrada y también se pueden apoyar en otras fuentes. Como número uno, pues cómo solucionas un conflicto grupal, establece un proceso o procedimiento formal para todos los departamentos de la organización que se pueda aplicar a cualquier tipo de conflicto. ¿De qué depende que la conducta de alguien esté influida por alguien más? Argumenta tu respuesta. ¿Y en qué se diferencia la solución de un conflicto grupal a la solución de un conflicto individual? Ilustra con un ejemplo. Bueno, queridos estudiantes, espero que este espacio haya sido de gran aprovechamiento y haya enriquecido sus conocimientos. Nos vemos en la siguiente unidad.